Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Directo a la Fuente, y en el día de hoy vamos a hablar de esto que está en el tapete, que es la enseñanza religiosa. Opiniones diversas que las hay, la minoría que opina que no se debería dictar, la mayoría considera que se debe seguir dictando enseñanza religiosa, y justamente en este debate es que la Corte Suprema de la Nación, por supuesto, ha convocado a una serie de audiencias para que la gente se pueda expresar, y luego sí, ya tendrá que resolver qué es lo que pasa en la provincia de Salta en particular, en donde la Constitución provincial establece que se debe dictar en las aulas de las escuelas públicas enseñanza religiosa, pero no orientada a ningún culto. Y la Constitución Nacional, recordemos, establece que la enseñanza debe ser laica. Pero bueno, ahí está justamente el tema de las jurisdicciones y lo que pueda llegar a establecer cada una de las provincias. En este caso, la de Salta. Hoy vamos a tener tres perspectivas sobre este tema. Una de ellas, la musulmana. Otra, la católica. Y para terminar, la opinión de la comunidad judía también. Así que imagínense lo que tenemos. Quédense, en instantes empezamos. Como siempre, agradecido de Debré con la indumentaria que nos prestan. Casero 781, para que vayan. Quédense. Bien, como decíamos en la apertura, hoy hablamos de este debate que se ha dado de la educación religiosa en las escuelas públicas en particular, y tenemos con nosotros a Ernesto Guedes, de la comunidad musulmana. Ernesto, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme. Bueno, para aclarar, en la comunidad religiosa a la que perteneces, tienen un nombre por el que se identifica en este caso Suleimán. Suleimán, que significa Salomón en árabe. Ajá. Esa es como el nombre espiritual, ¿no? Que en cualquier tradición es costumbre que uno cuando se hace una iniciación tome un nombre que lo usa para la parte religiosa. Digamos, claro. ¿no? Bueno, entonces en este marco te vamos a decir por este nombre, ¿no? Suleimán. Así que de esta manera damos inicio a este programa que, como hablábamos en el inicio, la intención es hablar de esto que se ha generado, ¿no? Este debate sobre la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Ustedes, por ejemplo, los musulmanes que profesan el Islam, ¿cómo lo ven este debate? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, en primer lugar, que hay que entender que hay un problema de decadencia de la educación, que ya lo vemos en todos los ámbitos. Entonces es muy importante que Dios esté en las escuelas, que los chicos salgan con el concepto de conexión con un creador, de una comprensión de las diferentes religiones, etcétera, para lo cual sería bueno armar como un marco, ¿no? Para que los chicos puedan salir de las escuelas, por lo menos sabiendo las tres religiones monoteístas, en qué creen los musulmanes, los judíos, los cristianos, etcétera, y la conexión con un creador, ¿no? O sea, ustedes lo ven favorable que se enseñe religión, enseñanza religiosa, cómo brindar conocimiento. Absolutamente, garantizando que los diferentes credos, por ejemplo, los chicos que son judíos o musulmanes o evangélicos o diferentes manifestaciones del cristianismo, bueno, salgan con una formación básica que los va a ayudar para la vida y para y sea inclusiva incluso, ¿no? Ajá, y hasta tolerante, me imagino, ¿no? No, una cosa armónica para todos, ¿no? Claro, pero que se sepa que hay otras religiones y que haya tolerancia, justamente, ¿no? Que no sea una sola la verdad y que el resto no, y bueno, entra el conflicto. Está bueno, entonces, al menos eso es lo que pensás vos o lo que piensa la comunidad. Ese es nuestro pensamiento, y de acuerdo a las enseñanzas del Islam, son claramente, todo tiene que ser armónico, inclusive, todo tiene que unir, ¿me explico? Sí, sí. Tanto que hablamos de grietas y todas estas situaciones bueno, todo lo que haya que cerrar, que sea inclusivo, que una los corazones, que facilite el conocimiento de uno con el otro, es
básico para la formación de una sociedad. Muchos consideran que la enseñanza religiosa da valores, ¿no? Conocimiento de valores, a practicarlos. ¿Coincide en esto? Porque hay un grupo disidente que no comparte lo de la educación religiosa, que considera que los valores se deben dar en otro ámbito, de otra manera, con el ejemplo diario, en las casas, en los hogares, sino en la educación religiosa. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, eso son diferentes posturas, ¿ok? Nosotros consideramos que esos valores son universales, que las religiones son manifestaciones, herramientas para adquirir mayores valores que al mismo tiempo los adquirís en tu hogar también, ¿no? O sea, la escuela es un ámbito que fortalece, pero también vienen unos valores que se inician en el hogar, así que cada hogar y cada escuela debe fortalecer al ser humano, más a los chicos, para formarlos como personas con conocimiento, con valores de servicio al prójimo, que calcula que todas las religiones dicen en esencia exactamente lo mismo. Exacto. Ahora, en lo que es la práctica ya, ¿no? En lo que sucede en las escuelas públicas, recordemos que ahí está el debate. ¿Ustedes qué observan? ¿Hay una orientación hacia algún credo? Muchos critican que se hace más que nada catequesis del catolicismo que enseñar religión. Mira, general. yo te puedo compartir únicamente la experiencia. A mí me han llamado, y yo he ido a unas 4 o 5 escuelas, a hablarle a los chicos sobre el Islam. Porque las profesoras no tenían ni el material ni el conocimiento, pero una linda actitud de abrir la puerta para que los chicos conozcan. ¿Okay? Entonces, el formato sería que la profesora tuviese las herramientas para darle ella misma las herramientas. ¿Y les pasó en la comunidad musulmana que alguien haya manifestado un malestar tal vez porque su hijo, que tal vez profesa también el Islam, se daba con que en la materia de religión solamente se hablaba del catolicismo? ¿Le pasó que haya planteado? Nos pasó lo contrario. Por ejemplo, bueno, primero que nosotros no somos estamos hace poco en Salta, desde el año 2013, entonces no es grande, somos una minoría, digamos. Pero nos ha pasado que una familia que tiene unos 3 o 4 chicos en una escuela pública cerca de donde estamos nosotros, en Villa Soledad, la profesora le pidió a la mamá que le trajesen libros para que ella pudiese dar eso en los chicos y que los chicos no se sientan marginados cuando estaban dando la catequesis del cristianismo, ¿no? Está bueno porque justamente la idea es esa, ¿no? O al menos lo que la ley marcó al comienzo era la enseñanza religiosa de todas las religiones, al menos un panorama general de información, sin querer orientar hacia el culto, ¿no? Y está bueno esto, que hayan advertido a algunos docentes que les faltaba el material para poder abrirlo, ¿no? Bueno, ahí está la apertura de las personas que saben ver un poquito más y que dicen, bueno, a ver, ¿qué es lo que me falta? Sin entrar en ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de fractura, sino simplemente sumando y diciendo, bueno, estos chicos, hay unos chicos musulmanes, bueno, a ver, tráigame libros que yo quiero saber qué enseña el Islam, cuáles son los valores para poder transmitirlos a nivel grupal. ¿Y discriminación notaron en este caso, bueno, los chicos que están escolarizados, algún tipo de discriminación al respecto? No, en absoluto, no hemos tenido ningún tipo de caso de esos, para nada, no podemos decir que hemos, no ha habido ningún caso de hacer sentir a alguien diferente ni nada, no, todo lo contrario, las experiencias nuestras son absolutamente positivas, también porque nuestra actitud, uno también ayuda un poco a las madres cuando van, se presentan, hablan del tema directamente, le dicen, bueno, mira, nuestros chicos son musulmanes, sería posible, ¿por qué? Porque uno entiende también que siendo una minoría tampoco puedo estar zapateando diciendo, bueno, quiero tal cosa, uno tiene que ser equilibrado, ¿no? Claro, pero tienen los derechos, ¿no? Justamente lo que se busca ahora es esto, ¿no? La perspectiva desde la minoría y no favorecer tanto a las mayorías, sino que haya justamente un consenso. Ahora, contame un poquito de lo que es el Islam, pero a grandes rasgos, si no tienen conflictos tampoco a la hora de practicar algunas de las enseñanzas del Islam, pero más que nada lo que tengan que ver con acciones concretas, ¿no? Porque tienen algunas de ellas a la hora del atardecer, al amanecer y demás, cuando tienen que hacerlas, digo, y si están en un ámbito de la escolaridad, no hubo problemas, la pueden practicar tranquilamente. Bueno,
ahí hay un tema de equilibrio y también, a ver, por ejemplo, no ha pasado porque de las 5 oraciones, la mayoría de los chicos que van son a la mañana. Entonces, no te agarran los rezos. Y también nosotros consideramos que hay un tema de... nosotros no vamos a hacer la oración en medio del aula, ni vamos a salir del aula. También el Islam es muy equilibrado, sobre todo cuando estamos en sociedades donde no es conocido. Entonces, uno sabe perfectamente ordenarse. Nosotros preferimos, por ejemplo, que se conozca el Islam de otro lugar, más que de decir, bueno, tengo que rezar a tal hora y eso que genera algún conflicto. Pero no se sienten ahí como discriminados, como tener que tomar mucha cautela al respecto. No, les molesta, no porque entendemos que, digamos, ahí tiene que ver un ámbito privado. Si estuviésemos en un país musulmán sería diferente. ¿Por qué? Porque en los países musulmanes, ¿qué pasa? Todo funciona en base al rezo. Entonces, a las 5 de la tarde, yo lo he visto cuando he ido a hacer la peregrinación o cuando he estado en Egipto o en Siria, por ejemplo, a las 5 de la tarde suena el adán, que es el llamado a la oración, y cierra todo. O sea, que vos estás acá en un localcito, el dueño viene, dice, bueno, hora de rezo, y tiran una alfombra acá y rezás. Entonces está todo facilitado. Como nosotros no es el espacio. Claro. Pero sí lo hacen después en el ámbito privado. Por supuesto, uno llega a casa o va en su casa. Y cumple con eso, ¿no? que manda también el Islam en esta oportunidad. ¿Y cómo está la comunidad actualmente? Vos me decías que en 2013 son novitos, pero ¿por qué 2013? Porque es cuando se juntan, le dan forma. Bueno, porque me imagino que musulmanes ya hay hace mucho tiempo en Salta. Mira, en realidad no. No porque hay un concepto muy errado. En el sentido, acá hubo mucha inmigración árabe, pero fíjate que lo árabe no se circunscribe solamente a lo... De hecho, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa tiene 100 años de establecida en Salta, o sea que la mayoría de los que vinieron acá, en su mayoría, no eran musulmanes. Y de hecho es así porque nunca se pudo establecer ninguna mezquita. Hay una mezquita en Tucumán, que es de una fracción que son los chiitas, que son la minoría del Islam, pero el resto del norte no hay. Entonces, nosotros no hemos encontrado gran cantidad de musulmanes. Sí hemos encontrado muchos, te digo, unos 10, por ejemplo, los senegaleses que viven vendiendo cosas en el San Martín, algunos son musulmanes de ellos, uno del Yemen que tiene un hotel en el centro. Así que, y en el 2013, bueno, yo me vine a vivir a Salta. Yo viví toda mi vida en Buenos Aires y por destinos de la vida, caigo en Salta en el año 2011 y yo vengo a Brasil Islam hace 20 años. Mi maestro y el grupo que yo pertenecemos a lo que es la rama más espiritual, lo que es el sufismo, las órdenes sufíes. Y bueno, pusimos un pequeño lugar, que es el primer lugar que en Salta se establece. Y ahí empezamos, y ahora, bueno, y lo que hemos hecho muy bien, nosotros, como somos argentinos, siempre ponemos énfasis en todo lo que sea interreligioso, unir, esa es nuestra comprensión del Islam. ¿Y cómo están actualmente, cómo lo viven al menos, con todo esto que está pasando a nivel mundial, ¿no? Que se vincula al Islam con el terrorismo y al terrorismo con el Islam? Y son totalmente cosas distintas, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Creen que ya están señalados con el dedo, que los miran raro? Yo creo que al haber gran información también ya ha cambiado mucho eso, pero hay que entender perfectamente qué es una cosa y qué es otra. ¿Me explico? Entonces nosotros, así como nosotros tratamos de transmitir que la cultura del árabe no es la cultura del Islam. ¿Está bien? Sí. El mundo árabe es el mundo árabe. Hay cristianos, judíos, musulmanes, ateos. Entonces están los que practican el Islam, los que practican el cristianismo, un ejemplo claro es Jerusalén. Es un lugar de devoción para los 3 credos monoteístas. Entonces, y otra cosa es explicarle a la gente las palabras, los conceptos. Islam significa paz.
musulmán significa literalmente aquel que está entregado a Dios, consagrado a Dios. Una palabra que se usa mucho, por ejemplo, que es yihad. Los yihadistas que dicen, bueno, la palabra yihad en su verdadero sentido significa esfuerzo, un esfuerzo supremo. Y escuchad esto porque es muy interesante. ¿Contra qué? Contra nosotros mismos. O sea, el gran yihad no es estrellarse contra las torres ni quitarle la vida a otro ser humano, sino que vos transformes tu interior, purifiques tu alma, eduques a tu ego y lo pongas al servicio de la creación. Ese es el verdadero sentido. Claro. Entonces, hay unos grupos minoritarios dicen, bueno, el yihad, bueno, hay que estudiar, hay que saber para diferenciarlo. Claro. Algunos le dieron otro significado, que son no, por supuesto. Los terroristas, ¿no? La gente esta no son musulmanes, están lejos de las enseñanzas básicas del Islam y de cualquier credo. O sea, no hay ninguna... En el Corán nos enseña Dios que tomar la vida humana, una sola vida humana, es como tomar la vida de toda la humanidad. Y salvar una vida humana, que es lo más preciado que Dios nos ha dado, es salvar a toda la humanidad. Entonces no tienen ningún espacio en el Islam y mundialmente la mayoría de los alims, los sabios, están haciendo un gran trabajo en Europa, en Australia, en Norteamérica, en Latinoamérica se está creciendo mucho, para transmitir verdaderamente, que la gente comprenda qué es lo que es una cosa, qué es lo que es otra. Ahora, respecto a lo que estamos hablando al inicio, que fue lo de la educación religiosa, ¿no? A nivel nacional, la Constitución Nacional justamente habla de una educación laica, ¿no? Que no se debería enseñar religión en las escuelas. Pero en Salta, en particular, la Constitución de la provincia hace referencia a esto de la enseñanza religiosa. Y ahí está el debate de la ley nacional sobre la ley provincial, pero también de la autonomía provincial y demás. Y este debate que se ha dado, vos me decías que están a favor de que haya una enseñanza religiosa para brindar conocimiento, pero ¿cuál es la postura de ustedes o qué piensan de las leyes, de las constituciones en realidad? Ahí no nos metemos porque es un ámbito ya que depende de los que saben, de los que van a dictar las leyes, etcétera. Simplemente nosotros aportamos un granito de arena para aquellos que nos preguntan, nada más, nos consultan. Claro. Y lo que se resuelva sería lo que hay que acatar, bueno, entonces. Vivimos en una sociedad donde está marcado por leyes y lo que dictamine hay que acatarlo. Rezamos para que, por supuesto, haya... yo no soy de Salta. Nací en Jujuy, pero viví toda mi vida en Buenos Aires. Pero encontré en Salta, es una de las pocas provincias que la espiritualidad en general se vive mucho. No sé si me explico. Y yo he recorrido el país, mi padre trabajaba para Coca-Cola en una época, y vos no vas a ver provincias en toda Argentina con tanto fervor religioso como es Salta. A nivel provincial, porque después sí hay manifestaciones, como por ejemplo en Buenos Aires con la Virgen de Luján, en Catamarca, pero vos hablas como así provincial. Fuera del ámbito de la capital, donde ya es más cosmopolita la ciudad, entonces ya hay chinos, budistas, no me explico, pero fuera de capital, Salta es la manifestación que tienen con la Virgen del Milagro, es una manifestación de fe increíble, la Virgen del Cerro que genera toda una devoción, y vos fíjate que interesante, cuando yo vine en el 2011 estaban todos los credos, faltaban los musulmanes. Mira vos. Bueno, ahora ya están. ¿Dónde se los puede ubicar para aquella persona que se quiera acercar? Estamos en el barrio de Villa Soledad, detrás del Hogar Escuela, en la calle José Evaristo Uriburu, 327, que es la continuación de la Tucumán, y estamos ahí, tenemos un Facebook que nos pueden ubicar, y bueno, y ahí los días sábados tenemos reuniones. ¿Como comunidad musulmana? ¿Cómo lo encuentran? Sí, es la asociación para la civil cultural para la difusión del Islam. Tenemos personalidad jurídica y bueno, y al mismo tiempo hemos recibido desde el Vamos ha habido desde el gobierno, por ejemplo, de la parte municipal, de la Intendencia de ISA, mucho trabajo para unir un grupo un consejo interreligioso, y ahora desde la dirección de culto también. Así que, fíjate vos, hasta en el ámbito gubernamental también encontrás eso, que
que no lo encontrás tan fácil en otros lugares. Claro. Bueno, te agradezco mucho la visita. No, esperemos haber aportado también a lo que es este debate, ¿no?, que se dio desde las perspectivas, en este caso del Islam y desde de la comunidad de los musulmanes. Te agradecemos. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos, porque también tenemos otras perspectivas para seguir abordando estas temáticas. Quédense. Ahora, gas natural en tu casa. Con los microcréditos vas a poder realizar la instalación domiciliaria de gas natural y pagarlo hasta en 60 cuotas iguales. Estamos re contentos porque tenemos el gas en casa, que es una comodidad impresionante. Informate en Mitre 448, Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Ministerio de Gobierno, Gobierno de la Provincia de Salta. Bien, como decíamos, seguimos abordando esto que se ha generado en estas últimas semanas, que tiene que ver con la educación religiosa y el debate, si se debe o no dictar en el ámbito público. Hoy nos visita el licenciado en Ciencias Religiosas, Felipe Medina. Licenciado, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, gracias. Sí, este tema que se planteó, digamos, como conflicto a partir de la demanda que hace un grupo de padres contra la provincia o el Estado provincial por la aplicación del artículo 49 de la Constitución Provincial, que habla de que el Estado salteño garantiza la educación religiosa en las escuelas públicas conforme a la elección que realicen los padres. Esto ha generado un conflicto que se plantea entre los que tienen distintas posturas, y en esto también hay una gama muy grande. Aquel que directamente dice: yo no quiero que se dé religión en la escuela pública porque quiero que mi hijo crezca sin una referencia religiosa. Hoy muchos padres, incluso católicos, no bautizan a sus hijos, pues se prefiere que cuando sea grande decida qué quiere ser. Estas son posturas. Después está la otra postura más radicalizada, que dice: hay que eliminar toda simbología religiosa del ámbito público, todo. Esto significaría, en un extremo, hasta prohibir las procesiones o expresiones religiosas populares. Y nosotros vivimos en un país donde por muchos años la tradición católica era la oficial. De hecho, se reconoce a Dios, la Constitución la nacional reconoce a Dios como fuente de toda razón y justicia, y en el norte existe una religiosidad popular muy fuerte, muy arraigada. Tenemos fiestas grandes como el Milagro, digamos, que sobrepasa al ámbito de la Iglesia Católica para convertirse en una fiesta que tiene que ver con la identidad del salteño, con la cultura, y son realmente momentos de expresiones de vida social popular que no podrían ser borrados fácilmente. El Sumalao, la Virgen de Urcupiña, es decir, tenemos muchas expresiones religiosas católicas o los grandes encuentros religiosos de movimientos como los adventistas o los testigos de Jehová, que hacen encuentros masivos. Es decir, realmente llevar a un extremo también las cosas no es saludable, ¿no? Lo concreto es que el hombre es un ser religioso por naturaleza, y no se puede negar este espacio dentro de la convivencia social
como expresión religiosa. Y acá el malentendido que se plantea es que la ley no manda que se dé educación católica, sino dice educación religiosa en la escuela. Y ahora ahí puede ser que esté el tema, cómo se está aplicando lo que es en realidad lo que pasa en las aulas, ahí puede estar el problema, porque en mi experiencia personal, y muchos han planteado también, que se ve mucho, como que se orienta mucho hacia el catolicismo, más a la catequesis, ¿no? A ver, tenemos que pensar que desde hace muchos años se dicta religión en las escuelas públicas. Salta desde la época de la Fundación Salta. La época del siglo XIX, Sarmiento escribe incluso un catecismo, siendo presidente, que se aplicará a las escuelas normales. Y un catecismo sobre Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de religión, siempre se habló de una religión mayoritaria, que es en este caso la Iglesia Católica, reconocida por el Estado, hasta hace un tiempo, hasta la Constitución 94, casi como culto oficial del Estado. Esta relación Estado-Iglesia Católica ha sido tan fuerte en la historia que, por ejemplo, el nombramiento de los obispos, que lo hace el Papa, dependía de una intervención o participación del Estado argentino. El primer obispo argentino que se elige sin derecho de patronato, es decir, sin el veto del presidente de Argentina o del Senado, es el obispo Blas Conrero, arzobispo de Tucumán, en el año 1968, porque se produjo una modificación del concordato entre la Santa Sede y la Iglesia Católica en el año 1966 bajo el gobierno de Onganía. Entonces, para que tengamos una idea de cómo esta relación es tan fuerte entre Iglesia Católica y Estado, que cuando hablábamos de enseñanza religiosa siempre hablábamos de la enseñanza religiosa católica. Que entonces, en lo que es la práctica. En la práctica se mantuvo como tradición. Ahora, desde el año 2008, cuando el gobernador Urtubey firmó un decreto y se baja este artículo ya a una ley de educación y se aplica para que haya docentes de religión en todas las escuelas públicas, ya se empieza a hablar de educación religiosa. Se quita la palabra catequesis escolar, e incluso en los textos se busca que donde se usara libros, se usara libros que tuvieran que ver con una visión mucho más amplia de la religión y que sea inclusiva a todos los credos. Ahora, esto es todo un proceso. El instituto que forma docentes de religión en Salta es el Instituto Tabela, fundado por el padre Méndez. Ese instituto hoy está reconvertido, el padre Méndez ha hecho un esfuerzo enorme de adaptación, una cosa muy inteligente también, porque ha ido abriendo a otros credos y asumiendo el concepto de que no forma maestros de religión católica, sino docentes de religión en general, como un espacio de estudio de lo trascendente, de un montón de preguntas que se hace el hombre frente a la vida, a la creación, que tenga que ver con lo trascendente, con la relación incluso con las distintas religiones. Creo que eso apunta. Y esto, ya digo, es un proceso. Ahora, esta denuncia surge a partir de una experiencia de enseñanza religiosa católica en un aula. Puede pasar. No siempre las cosas estuvieron bien hechas o estuvieron hechas de acuerdo a la época. Entonces, hoy hay otro planteo. Entonces, hay dos opciones. O mantenemos la enseñanza religiosa escolar, y a lo cual exige el Estado, y creo que se está trabajando sobre ello, sobre una currícula distinta a la que se venía aplicando, o la postura de quienes no quieren, entonces eliminamos todo de cuajo. Aquí estuvo en ediciones anteriores el presidente del Consejo Provincial de Educación Católica, del COPRODEC, Roberto Soaina, y él explicaba desde su perspectiva que no se debería cercenar de conocimiento a los escolares, ¿no? A los niños y niñas, y que sí, se debería abarcar todas las religiones, en lo que es la idea, ¿no? De esto de enseñanza religiosa, pero que a veces se practica muy orientado al catolicismo en las materias, que no se debería, sino que se debería abarcar todas. Considera, por ejemplo, que recién nos decía Sulaimán de la comunidad musulmana también, que ellos están a favor de esto, de que se enseñen todas las religiones, pero como conocimiento, para que el niño sepa que hay una religión del Islam, una del catolicismo, los cristianos, los judíos. ¿Está a favor de eso en lo personal? Yo en lo personal pienso que la materia de religión no debe ser una historia de las religiones, ni siquiera tampoco una cuestión de enseñanza moral, porque dice moral
pensamos, ¿qué moral le vamos a enseñar? Pienso que primero tiene que ser inclusiva a todos los credos. Después tiene que contener la esencia de plantear qué es religar, qué es volver a unir, ¿no es cierto?, aquello, la existencia nuestra cotidiana con lo trascendente. No todos tienen esta visión, hay gente que no cree en nada, pero sí uno tiene una religión, alguna cosa en la que se religa, o la que se une, o la que se plantea en la vida. Entonces yo creo que en el caso de las religiones del libro, para hablar de judaísmo, cristianismo en toda su gama completa, el Islam, son las grandes religiones del libro de la humanidad. Tienen un componente interesante, primero en común, que es la creencia en un único Dios. Y segundo, que son humanizantes, es decir, tienen al hombre como eje. En el caso del cristianismo, digamos, es como la plenitud de esto, porque estamos hablando de un Dios que se hace hombre, para que el hombre, ¿cierto?, vuelva a recuperar su dignidad original, como Señor de lo creado, como administrador de la tierra. Entonces, yo creo que la religión tiene que apuntar a ser un espacio de vivencial donde el hombre aprende a ser más hombre, es decir, donde se forma en la conciencia, en el corazón, en la inteligencia, esta cuestión de la humanidad que estamos perdiendo como sociedad. El estado de violencia, de tensión, y no hablemos de la violencia entre estados o entre ideologías, como en el caso del Islam o los fanáticos terroristas, hablemos de la violencia incluso cotidiana. Hemos perdido mucho en humanidad. Y yo creo que las religiones en la escuela pública, privada, es decir, dentro de una currícula escolar, apuntaría o debería apuntar a hacer a los humanos más humanos. Es decir, brindarles este sentido de armonía con uno mismo, con lo trascendente y también con el otro. Es decir, aprender a mirar al otro como hermano, no como enemigo, no como alguien de quien defendernos o a quien atacar, y también en armonía con el cosmos, con la casa común, con la tierra, de la cual nosotros somos meros administradores. Si yo siempre digo que esta tierra se nos ha sido prestada y la van a usar las próximas generaciones, de acá 100, 200, 300, no sé cuántos años, pero nosotros somos responsables de este momento histórico. Y esto pueden aportar las religiones desde su visión, desde su presencia en el ámbito escolar, es decir, humanizar a la sociedad. Y dice, bueno, para esta tarea a los padres, y también hay que humanizar a los padres, porque hoy habría que hacer escuelas para padres, porque se ejerce a veces violencia, presiones, bullying intrafamiliar, que van dañando la conciencia de los niños y generan miedo al futuro y ya te digo, esto de armonizar mi relación también con el otro, es decir, porque la mayoría de las iglesias, todas las confesiones, no solo las cristianas, tienen un área de actividad social muy fuerte, realizan contención social, ayuda humanitaria y forman también esta vocación de servicio y solidaridad, aún desde la pobreza, aún desde las limitaciones. Entonces yo creo que la religión cumpliría un rol importante dentro del área educativa si es planteada desde este punto de vista, ¿no? Es decir, humanizar, ¿no? Porque una religión que fomente la violencia no es religión, una religión que te llene de normas o pesadas cargas no es religión, no es de Dios. ¿Y qué ve en lo que es la práctica en sí ya después de la enseñanza? Porque quienes están planteando esa situación también dan cuenta de hechos de discriminación en las que tienen que optar si el niño va a ir o no a esa clase de religión y que si no va, tiene que esperar en algún lugar que pase esa hora. Te explico. Ahora hay otra cuestión acá que está todavía muy desdibujada. Siempre digo que vamos a suponer que la Corte diga no, el artículo 49 daña, lesiona a la Constitución Nacional, el artículo de la Constitución Provincial. En primer lugar, las provincias son antes que la Nación y son independientes en materia de educación. Esto hay que dejarlo claro. Es decir, la educación se delega a cada provincia y es responsabilidad del Estado provincial, no del Estado Nacional. Pero si hay un punto que colisiona en la Constitución Provincial
con la nacional o dirime la Suprema Corte. La Suprema Corte dice, es inconstitucional. Las iglesias tendrán que ponerse en reimaginar cómo llegar a aquel sector donde no son sus alumnos, porque son alumnos del Estado y no tienen religión. Cómo llegan, cómo se trabaja, cómo se evangeliza, y lo tendrán que hacer los católicos, los judíos, los musulmanes, los budistas, el que esté en el área de religión, cómo responsabilizarse sobre esos chicos. Y si la Suprema Corte de Justicia dice, sí, se puede, y no es un ámbito de la provincia, y respetamos, y que se siga dictando religión en la escuela pública, con las condiciones aquellas que se pusieron, no prácticas rituales, no oraciones, sino vista la religión como una materia. El Ministerio de Educación, la gente, los técnicos en esa área, los docentes de religión, tendrán que replantear cómo se va a dictar religión en las escuelas. Para que no quede nadie afuera. Para que no quede nadie excluido, y si se hace esta práctica ahora, que el papá va, inscribe a su chico en la escuela pública, le dicen con una ficha, usted fulanito, tal, ¿quiere que su hijo vaya a clase de religión? El papá dice sí o no. Si dice no, listo, ahí terminó, firma. Verá al colegio qué actividad darle en ese momento. Y si dice sí quiero, tiene que indicar abajo a qué confesión pertenece. Esto no es discriminatorio para nada. Es decir, al contrario, es inclusivo. Ahora, si se plantea, como lo dijo la ministra de Educación en algún lugar, enseñanza de religión sin formación doctrinal de determinadas iglesias, estamos hablando de un espacio para todos. Ahora, en lo que es la práctica en las escuelas, me tocó ver, por experiencia propia, que al inicio, después de izar la bandera, ya se naturaliza rezar el Padre Nuestro, persignarse con la señal de la cruz, y bueno, después cada uno va a sus aulas. ¿Está bien que se haga eso? No, eso está prohibido ahora ya desde el juez Domínguez, que prohíbe estas prácticas, además porque son prácticas de determinada confesión. Claro, porque yo imagino un niño judío o un niño musulmán que profesa el Islam, claro, ¿cómo se vería, no? Ante el rezo del Padre Nuestro, la persignación también de la señal de la cruz, no se debería entonces. No se debería no se debe hacer prácticas religiosas dentro de las escuelas públicas. Eso está resuelto ya. Es decir, el tema es que nosotros hasta hace muy poco tiempo, en todas las escuelas públicas hemos tenido prácticas religiosas, y tenemos casos, por ejemplo, donde el mayor porcentaje de las escuelas públicas de Salta tienen nombre de santos o de vírgenes, y tienen que ver con los nombres incluso de los lugares. Claro. ¿No? Y casi todas las escuelas tienen un espacio cultural con una estatua religiosa de la Virgen María o de algún santo. Es decir, quizá esto pueda volverse a conversar, de aprobarse, que continúe la enseñanza religiosa en las escuelas, volverse a conversar estas cuestiones, porque sí, hay una presencia determinada de confesional, pero esto te digo, no es nuevo, esto responde a una vieja tradición de la patria incluso, ¿no? Donde nuestros gobernantes hoy siguen jurando por el Evangelio, ¿no? Exacto. Así que si cumpliré las leyes, haré cumplir la Constitución, y dicen que Dios y la patria me lo demande. Yo siempre digo, cuando la patria lo demanda, ni Dios los encuentra, pero bueno. Esta es la práctica que tenemos nosotros, claro, ¿no? Bueno, habría que ver qué resuelve entonces la Corte para o terminar con este caso o está bueno que se lo replantee, ¿no? Estaremos atentos. Se nos sacó el tiempo del bloque, así que bueno, Felipe, le agradecemos muchísimo la visita. Gracias a ustedes, y creo que tenemos que tener una mentalidad muy abierta, porque hay una autonomía de las realidades temporales que la Iglesia reconoce en su documento Gaudium et Spes, y es decir, el Estado tiene un justo laicismo que le corresponde, no la tutela de un credo determinado. Bien, licenciado, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Le agradecemos al licenciado, pero nosotros ya volvemos con el último segmento en donde vamos a tener la perspectiva de la comunidad judía. Quédense.
Ahora, gas natural en tu casa. Con los microcréditos vas a poder realizar la instalación domiciliaria de gas natural y pagarlo hasta en 60 cuotas iguales. Estamos re contentos porque tenemos el gas en casa, que es una comodidad impresionante. Informate en Mitre 448, Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Ministerio de Gobierno, Gobierno de la Provincia de Salta. Bueno, en este último bloque vamos a hablar ahora también de la enseñanza religiosa, pero de la perspectiva del judaísmo. Y para eso está con nosotros el vicepresidente de la DAIA y también la directora de la Escuela Hebrea, así que los saludamos a ambos. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. A Sebastián también, por supuesto. Muchas gracias por venir. Bueno, la idea es esa, ¿no? Tener una perspectiva. Hoy ya vimos la perspectiva del Islam. Estuvo con nosotros Suleimán. Estuvo Felipe Medina, desde la visión profesional, él es licenciado en Ciencias Religiosas, pero también de la Comunidad Católica Apostólica Romana, y queremos conocer la visión de ustedes también, desde la comunidad judía. ¿Qué opinan, ¿no?, de lo que es la enseñanza religiosa y este debate que se ha dado de un grupo que considera que no se debería dictar directamente? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, antes que nada, Gonzalo, lo que quiero aclarar es que nos vamos a manifestar conforme a la problemática o la situación de la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas. Ajá. Ese es el métier donde nosotros, digamos, tenemos interés en que esto se resuelva. Y también permíteme aclarar, yo represento a la DAIA filial Salta. La DAIA es una institución de segundo orden, ¿sí?, integrada, es decir, por distintas instituciones de la comunidad, y por lo tanto es un ente representativo político de la comunidad. Uno no se puede asociar a la DAIA, digamos, como persona, sino que es básicamente representante de distintas instituciones. Entonces, de alguna manera, la DAIA es la voz, digamos, unificadora política de la comunidad. Respecto, sí, al punto específico de la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas, nuestra postura es muy simple. Nosotros no estamos en contra de la educación religiosa de ninguna manera. Al contrario, si estuviéramos en contra de la educación religiosa, estaríamos también en contra de nuestra propia educación, la que se dicta en nuestra institución. Lo que nosotros sí creemos que lo que es discutible es el ámbito. Es decir, primero, la obligatoriedad no nos parece adecuada, y segundo, que sea en el ámbito de la escuela pública tampoco, ya que eso vulnera el derecho de los niños, ¿sí?, y de los padres de los niños, que no profesan ninguna religión o que profesan otra religión que no sea la Grey Católica. Y con eso también te aclaro, tampoco estamos en contra de ninguna manera de la Grey Católica o de ninguna otra fe, sino que, por el contrario, creemos que la educación religiosa es muy importante, transmite valores muy importantes, pero creemos que en la escuela pública existen otros métodos, que ya son de tipo pedagógicos, que en este momento son los que pueden transmitir los mismos valores o similares a los niños y evitar segregaciones, discriminación y posibles bullying, ¿no? No solamente en la generación que está hoy en la escuela, sino en las que vienen adelante. Claro. Teniendo en cuenta además de que entendemos que ha habido un retroceso, tenemos una ley que fue derogada y que tiene más de 100 años, donde todavía Sarmiento bregaba por un Estado laico, con una educación pública y laica, y nos parece entonces anacrónico que hoy tengamos que estar tratando este tema en pleno siglo XXI, teniendo en cuenta todas las situaciones difíciles que nos tocan vivir como sociedad, agregándole un adimento más a lo que es el bullying o la discriminación de los chicos, ¿no? ¿Ustedes qué observan en la experiencia en las escuelas públicas cuando se da la materia de religión?
con niños judíos, en particular niños o niñas, ¿se da la discriminación? ¿Les dicen si es que no quieren cursar esa clase que tengan que esperar en otro lado, o que hay algún tipo de burla o discriminación por parte de los compañeritos, en lo que es la práctica, digo, la experiencia? ¿Les tocó vivir algo parecido? Es muy interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque te puedo hablar desde una visión también personal o de experiencias personales. La mayoría, es la realidad, la mayoría de los niños, hijos de padres judíos, deben optar por la escuela privada para garantizar la laicidad en la educación. Entonces, existen casos, digamos, de niños que van a escuela pública y a veces son sometidos, digamos, al bullying, y a veces no, a veces inclusive ese tipo de interacción con la religión católica, digamos, en cuanto a la educación, es hasta es un aditivo muy interesante. Lo que sí te puedo decir es que entendemos que no se trata solamente de una discriminación, o puede llegar a ser una discriminación de tipo social o religioso, sino que también lo entendemos desde lo económico. ¿Por qué? Porque los padres que tenemos hijos en edad escolar, nos vemos obligados a tener que optar por una escuela laica, donde inclusive en las mismas escuelas laicas está la temática religión. Si bien no se da dentro de la currícula, o sea, la currícula tiene religión, pero dentro de lo que es la materia de religión se da ética, valores. De cualquier manera, no nos parece adecuado tampoco. No es que tengamos conocimiento de que haya habido hechos concretos de discriminación, pero sí estamos dejando abierta la puerta a que eso pase, teniendo en cuenta de que cuando un niño a la mañana llega al colegio o cuando empieza el año escolar, los padres se ven obligados a decir si profesan o no la religión católica, qué religión profesan. Y en el caso, y esto sí lo sabemos no solamente por casos de niños judíos, sino de otras religiones también, o que no profesan ninguna religión, deben ser apartados en el horario que se dicta religión, deben ser apartados del resto de sus alumnos, generando ya una diferencia que no es conveniente, me parece a mí, en edades tan tempranas donde no hay una explicación y creemos que los docentes no están tampoco del todo capacitados como para poder informar al resto de sus compañeros y al mismo niño que está en ese momento siendo separado y que profesa otra religión, porque no nos olvidemos que la ley dice educación religiosa, pero no dice específicamente qué religión. Con lo cual, sabemos perfectamente de que no se dictan las demás religiones en la escuela. Claro, en la práctica es muy orientado al catolicismo, ¿no? En lo que es la práctica. Si me permitiste, voy a completar, porque a mí me toca, por la tarea que cumplo dentro de la comunidad, y además acompañar un poco a los padres en la escolaridad de sus hijos cuando tienen estas cuestiones, o a las maestras de religión que se refieren a mí. O sea, nosotros tenemos niños judíos en escuelas privadas, en escuelas públicas y en escuelas confesionales también, que han sido en realidad las que, por lo menos a mí, me han convocado y me han recibido a veces con más fluidez que en otras, porque tienen muy claro la integración de ese niño judío en esa escuela, cuáles son los límites y cómo debemos compartir las actividades que tenemos que compartir. Pero sí tengo conocimiento de enfrentamientos que han tenido algunos de nuestros niños, alumnos míos de la escuela hebrea que están insertos en otras escuelas, con sus propios compañeros y a veces con sus propias maestras, por esta diferencia de lo que la maestra cree que le tiene que enseñar a ese nene y realmente no está tan claro qué es lo que le tiene que enseñar, y ese niño que tiene 6, 7, 8 años, parado en una posición, digamos, incluso hasta un poco, no sé, quiero decir violenta, pero es de desventaja frente a un adulto, diciéndole, discúlpame señor, lo que vos estás diciendo no nos incluye a todos, lo que vos estás diciendo de alguna manera me afecta a mí, porque esto que vos decís, esta creencia que vos estás explicando, no es la creencia en la que yo me identifico, y genera una situación como muy difícil en la creación de la identidad de un ciudadano que debería estar absolutamente protegido por quienes lo educan. Entonces los padres que acompañamos eso, yo en mi función de directora, y el Estado básicamente tiene que ser garante de que ese niño pueda desarrollar toda su escolaridad con la tranquilidad de que puede salir con los elementos suficientes para ser un ciudadano que se sienta incluido e igual a todos, y no que haya tenido ya, porque yo te estoy hablando de casos desde el jardín,
haber tenido que compartir actividades con sus amiguitos, con los que no debería tener estos dilemas y estos debates a esa edad, y decir yo sí, yo no, yo rezo así, no rezo así, yo esto como, esto no como, yo voy a ir a este oficio religioso o no voy a ir, o cuando todos vayan yo me quedo. Es una situación muy difícil para un niño y para sus compañeros también, porque no siempre ellos pueden entender por qué que conmigo juega al fútbol y a las figuritas y me junto a jugar, de repente no está obligado o no va a este oficio o a esta ceremonia, y yo sí tengo que ir o no tengo que ir. Es muy o sea, lo hemos vivido nosotros, los que hemos crecido en Salta, aquí íbamos a la escuela pública en ese momento, y lo viven nuestros hijos hoy, y también los afecta, digamos, y más. Yo no sé si es bullying, pero sí es una cuestión que de alguna manera determina tu identidad como diferente, y no debería ser así en el ámbito escolar. ¿Ustedes creen que estas políticas que se han tomado últimamente, hace muchos años ya, es desde la perspectiva de la mayoría solamente, la minoría como que no se la tuvo muy en cuenta? Y justamente lo que se quiere ahora es darle esa perspectiva, ¿no? La de la minoría. Fíjate que es como muy complicado decir cómo vamos a dar nosotros una respuesta igualitaria para las minorías, y como a veces yo he estado en otros foros interreligiosos y demás, donde hay mucha gente que está interesada en la religión en la escuela, y dicen, bueno, enseñen valores, vamos a trabajar en los valores. Y yo te puedo decir que no es tan simple elaborar una currícula escolar sobre valores cuando no todas las religiones tienen la misma postura frente a una situación que implica la conformación de una familia a lo mejor, o cuál va a ser su día sagrado, qué son las cosas que van a respetar o no. No todas las religiones piensan lo mismo. Entonces, yo pienso, creo que Sebastián y todos vamos a estar de acuerdo, que eso tampoco es posible encauzarlo en una sola visión. Cuando vos no podés tener una sola visión e impones una que es mayoritaria sobre las otras, e incluso sobre personas que también, y con todo el derecho al mundo, no quieren tener ninguna, entonces estás haciendo de alguna manera una discriminación, porque estás obligando a alguien a decir no, o estás obligando a alguien a escuchar algo con lo que no se identifica y a defenderse por lo que le genera ese par que tiene al lado, que hasta ese momento no tenía ese problema. Y ahora, ¿qué les despierta a ustedes? ¿Qué sienten cuando hay fundamentos que dicen, bueno, en este marco la discusión, ¿no? Cuando dicen, bueno, pero Salta es católica, la mayoría son católicos, tenemos la manifestación de fe del Señor y la Virgen del Milagro como fundamento, ¿no? ¿Qué les despierta a ustedes? ¿Qué les hace sentir? Mira, Gonzalo, volviendo a lo que decías antes, y lo ato con lo que dijo Andrea y con lo que la licenciada Pernol, con lo que dijiste vos también. Nosotros tenemos muy claro, y creo que lo dije al principio, nosotros no estamos en contra de la educación religiosa. Tampoco estamos en contra de ninguna fe, al contrario, creemos en la convivencia sana, creemos que la Argentina, creemos que Salta es un mosaico de creencias y de religiones que realmente es un valor intrínseco que tiene nuestra provincia y que debemos subrayar. Entonces, de ninguna manera estamos en contra de la enseñanza religiosa. Lo que nosotros solamente creemos que es lo que hay que considerar es el ámbito. Es decir, hay muchas formas en que esto se podría llegar a resolver, vamos a ver cómo se resuelve en la Corte Suprema, pero por ejemplo, he escuchado algunas opciones donde planteaban la posibilidad de que se dicte la educación religiosa fuera del horario de clase o antes del horario de clase, como buscando un intermedio entre lo que en este momento está sucediendo y lo que podría llegar a ser algo un poco más laico, ¿no? Creemos que todas las religiones transmiten valores muy importantes para la sociedad. De hecho, nosotros permanentemente realizamos actividades interreligiosas. Creemos que en el conocimiento del otro y lo que cree el otro está la verdadera convivencia, el respeto. Y de esa manera es que creemos que debería enfocarse esto. Entonces, si desde temprana edad, como dice Andrea, obligás a un niño a tener que expresar cuál es su creencia, aún todavía sin tener la formación inclusive adecuada para poder responder. Te voy a contar un caso personal. Me ha pasado con mi hija. ¿Sí? Mi hija está preparada, es una niña, pero está preparada para responder y manejar las situaciones, pero no todos los niños están preparados o tienen por ahí la madurez necesaria para responder. Y he tenido que charlar con ella, y ella llorando, tratando de comentarme lo que había pasado y cómo lo había resuelto, donde los docentes no pudieron intervenir, porque no tenían herramientas. No están formados. Entonces,
Esas son las cuestiones que nos preocupan. No si la mayoría es católica o no es católica. Eso es algo que ni siquiera lo tenemos como un análisis, digamos, de ninguna manera. No, para nada, al contrario. Es más, aprovecho este espacio. Nosotros desde la DAIA trabajamos en contra de la discriminación. Digamos que la misión final, el objetivo de la representatividad de DAIA, de la comunidad judía, tiene que ver con la lucha contra el antisemitismo, contra todo tipo de discriminación. Nosotros, en ese sentido, queremos solidarizarnos con la Iglesia de la Merced, que recibió hace poco unas pintadas. Estamos en contra de totalmente de cualquier tipo de acto de violencia o de discriminación a cualquier fe, no solamente a nuestra fe. Es decir, creemos en la convivencia sana de todos los actores que integran la sociedad. Si bien somos un colectivo, una minoría, entendemos de que el Estado nos tiene que brindar también la representatividad que nosotros necesitamos. Sí, contestando a tu pregunta, entendemos de que en este momento se está representando a la mayoría, cuando en realidad lo que se debe proteger y representar son las minorías. Porque he escuchado por ahí eso de que como la mayoría, entonces hay que representar. No, al contrario, hay que proteger a las minorías y también representar a las mayorías. Y más cuando se trata de niños. No nos olvidemos que estamos hablando de niños. Claro. Niños que están formándose, como decía la licenciada, niños que se les genera un quiebre emocional en su relación con sus pares, amistades que duran toda la vida, y por eso es que yo hacía mención al principio a las generaciones que vienen después. No nos olvidemos de lo que viene después, porque esos niños son grandes, van a tener hijos y van a transmitir lo que están aprendiendo. Fíjate que atentos a ese proceso de formación de los chicos, a mí me toca por lo menos en los alumnos de la escuela hebrea que vienen a la tarde en contraturno a recibir en el ámbito privado que corresponde y que eligen sus padres libremente para construir su identidad religiosa. Ellos muchas veces invitan a sus compañeros de la escuela a la que concurren a la mañana porque ellos quieren ver qué es lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, y en general la experiencia piden volver, ¿sí? La experiencia es súper positiva y muchas veces hasta les gusta más la escuela hebrea que la otra escuela, la pasan mejor y aprenden un montón de cosas. Pero esa apertura que tenemos y esa posibilidad de compartir, no siempre la tienen, digamos, no todas las maestras están formadas como para poder acompañar en esta construcción, porque no tienen los datos, porque no tienen la información o porque no tienen la experiencia, incluso de haber vivido, de haber crecido, de haberse educado dentro de una minoría que tiene que defender su derecho a ser. Bueno, Andrea, Sebastián, les agradezco mucho la visita. Por favor. Se nos acabó el tiempo y bueno, esperemos haber aportado, ¿no?, a lo que es este debate que se ha dado de la educación religiosa con estas perspectivas que tuvimos en el día de hoy. Agradecido nuevamente. No, por favor, agradecido. Muchas gracias. Nosotros hasta aquí llegamos con este programa de enseñanza de la educación religiosa, las perspectivas que tuvimos desde las comunidades judía, musulmana y también desde la católica. Así que veremos más adelante qué resuelve la Corte Suprema de Justicia sobre este tema. Les agradezco y será hasta la próxima.